a leer todos los versículos, ¿sí? Voy a leer una parte y después yo voy a comentar la otra, ¿sí? Dice así la palabra de Dios. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo le entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Yo quiero que podamos ver en estos 6 versículos por lo menos un cuadro del momento que estaba viviendo Jesús. Jesús estaba viviendo un tiempo muy, muy difícil, ¿sí?, de su vida acá en la tierra. Eran sus últimas horas, ¿sí? Él ya estaba en Jerusalén, y Jerusalén era la ciudad donde iba a morir, ¿sí? Y yo quiero que veamos estos 6 versículos para que veamos el cuadro, ¿sí?, para que nos identifiquemos, para que podamos darnos cuenta el momento que estaba viviendo Jesús y poder compartir este mensaje, ¿sí? Dice en el versículo 2, dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Por un lado estaban los religiosos. Dice, los principales buscaban cómo matarle. Ahora, esos principales eran los que enseñaban al pueblo de Dios. Eran los que hablaban y enseñaban del Mesías. Eran los que supuestamente debían ayudar a Jesús a predicar el reino de Dios. Pero sin embargo, los principales, dice, sacerdotes, buscaban cómo matar a Jesús. ¿Sí? En el versículo 3 dice, y entrando Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Dice, entrando Satanás en Judas. Quiero explicarles algo. Satanás, el diablo, no entra en una persona porque sí. La única forma que el diablo pueda entrar en una persona es si esa persona le abre las puertas. Si esa persona le da autoridad al diablo. ¿Y cuándo se le abre la puerta del corazón? Cuando hay pecados reiterados, cuando hay rebeldía, cuando hay desobediencia, ¿sí? El diablo empieza a tomar dominio, empieza a tomar lugar. Pero el diablo no puede venir de prepo a una persona, salvo que esa persona se lo permita, salvo que esa persona, ¿sí?, acepte las mentiras del diablo. El diablo siempre viene de entrada, viene con mentiras, con engaño, te seduce con mentiras. Desde Eva, la primera mujer, hasta hoy sigue haciendo lo mismo, seduciendo con mentiras, con engaño al hombre para poder atraparlo, ¿sí? Así que si Satanás entró en Judas, es porque Judas se lo permitió, ¿sí? Dice, fíjense lo que dice el versículo 4. Dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Fíjense que Judas fue a buscar los sacerdotes. No fueron los sacerdotes a buscar a Judas y a convencerlo para que traicione a Jesús, sino que el mismo Judas fue a buscar él a los sacerdotes, ¿sí?,
para entregarle a Jesús. Qué hipocresía, qué dolor para el Señor, ¿no? Que uno de sus 12 lo iba a entregar, y no solamente que lo iba a entregar, sino que Él fue a buscar a los que odiaban a Jesús, a los que los querían matar, ¿sí? Para entregárselo. Todo esto lo sabía Jesús y todo esto lo estaba viviendo. Él estaba viviendo la opresión de los sacerdotes, de los principales, que constantemente lo amenazaban de muerte. Él sabía que llegaba la hora y tenía uno de sus discípulos que lo estaba entregando. Dice el versículo 5, y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. ¿Qué pasó con los sacerdotes cuando recibieron a Judas? Cuando Judas quedó con ellos en entregárselo, dice la palabra que se alegraron. Se alegraron de saber que iban a poder matar a Jesús. ¡Cuánta maldad! ¡Cuánto daño! Dice, se alegraron, ¿sí? Y convinieron en darle dinero a Judas. Y dice el versículo 6, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Judas no solamente fue a buscar los sacerdotes, sino que buscó la oportunidad, sino que él tuvo un compromiso. Él se comprometió en entregarles a Jesús. Pero él no lo hizo durante el día. Él no lo hizo de frente, sino por espalda. Y así siempre obra el diablo. El diablo nunca opera en la luz. El diablo siempre opera en la oscuridad. El diablo siempre opera en la mentira. Siempre opera por la espalda. Siempre opera con la mentira, con el engaño. Jesús nunca actúa así. Ahora, fíjense en esa situación, ¿no? Los sacerdotes queriéndolo matar y un discípulo de él entregándolo y comprometidos con los asesinos para entregárselo. Ahora, Dios sabía todo esto. Jesús lo sabía. Pero yo te hago una pregunta y quiero que nos preguntemos cada uno de nosotros. Si vos fueras Dios, imagínate nada más. Si vos fueras Dios, ¿sí? Y sabés que están planeando todo esto en contra de tu hijo para matarlo. ¿Qué harías? O saquemos de la imaginación a Dios. Vos como padre, si supieras que están planeando matar a tu hijo y que uno de sus amigos es el que va y lo vende y que lo entrega, ¿qué harías? Seguramente cualquiera de nosotros haría cualquier cosa para evitar esto. Es lo mínimo que haríamos, nos desesperaríamos para salvar a nuestro hijo y para hacer algo en contra de esa gente que quiere matarlo, ¿no? Pero sin embargo, Jesús siguió como si nada de esto pasara. Y esta es la primera enseñanza que quiero que veamos hoy. Que Jesús no se desenfocó de su propósito. Jesús tenía un propósito, ¿sí? Y él siguió adelante. Él supo que él venía a morir. Él fue a Jerusalén porque él tenía que morir en la cruz como el Cordero de Dios y al tercer día resucitar. Y a través de la muerte en la cruz y de la resurrección, danos la oportunidad a nosotros, darle la oportunidad al hombre de que se arrepienta y danos el perdón de pecados y la vida eterna. Jesús tenía un propósito y era la cruz.
Y Él no permitió que nada ni nadie lo desenfocara de su propósito. Así que Él siguió, porque Él sabía lo que esperaba. Ahora, muchas veces a nosotros nos pasan cosas feas. Y hay veces que nos pasan cosas muy feas en esta vida. Pero nunca te podés desenfocar de Jesús. Y mucho menos cuando estás pasando una crisis, cuando estás pasando un momento de dolor, cuando estás pasando un momento donde estás confundido. Usted imagínense por un momento qué estaba pasando por Jesús en ese momento. Cuando sabía que todos los religiosos lo buscaban para matarlo, cuando uno de su equipo lo estaba traicionando y se estaba comprometiendo con los asesinos para matarlo. ¿Creen que fue fácil para Jesús? ¿Creen que fue fácil para Dios ver eso? No. Pero el Señor no se desenfocó. Y esto tenemos que aprender nosotros. A no quitar nuestra mirada de Jesús. A no desenfocarnos de nuestros propósitos. Y mucho menos cuando estamos en problemas. Porque es cuando estamos más vulnerables a los ataques del diablo. Es cuando estamos más vulnerables a las mentiras del diablo, al engaño. Es cuando más viene el desaliento. Es cuando más vienen los ataques y de querer abandonar el camino. Es cuando más viene el diablo a querer empujarnos para sacarnos. No te desenfoques de Jesús. Y si por un momento perdiste el rumbo, hoy volvé a poner tu corazón y tu mirada en el Señor. Aunque haya dolor, aunque no entiendas, aunque estés pasando situaciones difíciles, cree y confía en el Señor. Porque Él siempre te va a dar la victoria. Él te va a sostener de su mano. Si estás tomado de Jesús, si estás enfocado en Jesús, no te vas a caer, no te vas a perder. Amén. Lo segundo que quiero compartirte en este día es que podamos ver un poco el corazón de Jesús. ¿Cómo es el corazón de Jesús? Dice en el versículo 8, dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id prepararnos la Pascua para que la comamos. Él siguió adelante, ¿sí? Y les ordena a sus discípulos que vayan y preparen el lugar donde iban a comer, iban a participar, iban a estar juntos en la última cena, ¿sí? Y dice el versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor dice, cuánto he deseado comer con vosotros. Hace un poco más de un mes que estamos compartiendo varios mensajes con respecto a la familia, con respecto a nuestro hogar, sí, enfocando en invitar a Jesús a nuestras casas, invitarlo cada día a que Él venga y se entrone en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y tal vez alguno dirá, ¿será que Dios quiere venir a mi casa? Y tal vez uno ve la casa y no ve que hay mucho orden y que no hay cosas a veces muy agradables. Y muchas veces por ahí viene la duda, dice, ¿cómo podrá venir Jesús a mi casa? ¿Cómo podrá venir el Señor? Tal vez vaya a la casa del pastor, o tal vez vaya a la casa de un hermanito que él va siempre a la iglesia. Pero ¿sabes? La respuesta de Jesús es sí, Él quiere. Él no solamente quiere ir a tu casa, Él desea ir a tu casa.
Él desea ir y compartir contigo. A Él le encanta ir a la casa de sus discípulos, a la casa de sus amigos. A Él le encanta ir donde es bienvenido, donde se lo honra, donde se lo adora, donde se lo busca, donde se le da prioridad. ¿Sabes? Él no es como el diablo. El diablo quiere meterse de prepo y de cualquier forma y busca mentira y ocasiones para entrar y dañar. Pero Jesús es un caballero. Él no va donde no se lo invita. Él no va donde no se lo desea. Por eso si vos querés que Jesús vaya a tu casa y vos se lo pedís con todo tu corazón y si deseas que Jesús venga a tu casa, Él va a ir porque Él le gusta, Él le agrada. Y sabes, hoy pensaba que uno no invita a cenar a cualquiera. La cena siempre está relacionado con la intimidad. Y la cena habla de eso, de la intimidad, ¿no? De esa comunión que el Señor quiere tener con nosotros. De la comunión que Él quiere tener con sus hijos. Por eso, acá podemos ver el corazón de Jesús, como Él desea, como Él anhela estar contigo y estar en tu casa. Por eso, no dudes en invitarlo a Jesús. Pero esa invitación tiene que salir de tu corazón. Tiene que haber un anhelo, un deseo. Y si Él encuentra ese anhelo, Él encuentra ese corazón deseoso, la presencia de Dios va a estar. Y uno puede decir, ¿cómo es que va a venir Jesús? La presencia del Señor va a estar. El Espíritu de Dios va a estar en tu casa. El Espíritu Santo. Jesús prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que esa es una promesa del Señor. Y Él está deseoso de hacerlo. Amén. Así que no dudes en invitar a Jesús en tu casa. Y lo tercero, que quiero que veamos. Lo primero dijimos que vimos la actitud de los sacerdotes y de Judas, ¿sí? Cómo querían matar a Jesús, pero Jesús no se desenfocó de su propósito. Lo segundo que acabamos de hablar es ver el corazón de Jesús, como Él anhela, como Él desea estar con nosotros y estar en nuestras casas. Y lo tercero que quiero que veamos es la conducta de los apóstoles, de los discípulos. Dice el versículo 15, dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros estas Pascuas antes que padezca. Jesús les habló muchas veces, les venía hablando que ya era su hora, que Él iba a ir a la cruz, que iba a morir, que Él iba a dar su vida, ¿sí? Pero que al tercer día iba a resucitar. Y acá le vuelve a hablar lo mismo, que esa era la última cena que iba a compartir con ellos, ¿sí? Y sigue hablando y les habla, ¿sí? Del pan y del vino, y cómo representa la Santa Cena, que es lo que nosotros celebramos cada mes, ¿sí? Con el pan y el vino. Y les está hablando de la última cena, del pan, del vino. Y les habla también de los planes, cómo están planeando matarlo. Y cómo hay uno de ellos, ¿sí? Que lo está traicionando y lo está entregando a esos verdugos. Y le está hablando de todo esto. Jesús le abre su corazón. Ustedes imagínense en ese momento Jesús diciéndole, muchachos, esta es la última vez que voy a comer contigo. Sí, mañana me van a crucificar. Sí, este es el pan, el vino y lo que representa. Y todo eso, cómo Jesús le está hablando y le está mostrando su corazón a los discípulos. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? ¿Cuál hubiese sido tu reacción? Dice en el capítulo 24, versículo 24, siempre estamos hablando del capítulo 22, ¿sí?
Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Te lo vuelvo a leer porque suena un poco como que están desenfocados, ¿no? Jesús le está hablando que esa era su última cena con ellos, que lo iban a matar, que lo iban a entregar, que iba a morir en la cruz. Y hay una disputa entre ellos por cuál de ellos iba a ser el mayor. En una palabra, los discípulos, los apóstoles, estaban totalmente desenfocados. Estaban estaban en otro canal. Jesús le está hablando de algo y algo sumamente importante como era la muerte de la cruz. Y ellos están peleando por quién de ellos iba a ser el mayor. Ahora, muchas veces el Señor nos está hablando y estamos desenfocados. Yo no sé si esta misma situación de Jesús hablándole y los apóstoles te hace acordar a alguien. Y no quiero que mires al costado o que empieces en algún hermano. Quiero que empieces en vos mismo, en mí mismo. Porque muchas veces el Señor nos está hablando en el culto. Muchas veces el Señor nos está hablando con una palabra. Y estamos en otro canal. Estamos desenfocados. El Señor nos está dando una palabra para nuestra vida, para nuestro corazón, para que que haya un cambio, para que danos revelación. Y muchas veces estamos desenfocados, a lo mejor en el celular o en el WhatsApp o en otro canal. Y tenemos que estar enfocados en el Señor. Porque la palabra de Dios es lo que va a cambiar nuestra vida. Es lo que puede traer liberación a nuestra vida. Es lo que puede abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento. La palabra de Dios es poderosa. Es el alimento espiritual para nuestra alma. Pero si no la recibimos porque estamos en otro canal, la bendición pasa y no la recibimos. Entonces tenemos que estar enfocados en Jesús. Y mucho más cuando el Señor nos está hablando. Mucho más cuando estamos recibiendo palabra de Dios. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Porque no amamos al Señor? No tiene nada que ver. Los apóstoles amaban a Jesús. Nos desenfocamos porque muchas veces nos desconectamos. Muchas veces nos desconectamos de la oración, nos desconectamos de la palabra, nos desconectamos de la presencia. Muchas veces nos desconectamos, en vez de conectarnos con el Señor, en vez de conectarnos con su Espíritu, en vez de conectarnos y meternos como si nos metiéramos en un río. Sí, cuando venimos al culto o escuchamos palabra o cuando estamos orando, como debemos meternos en el río de Dios. Debemos conectarnos así como cuando enchufamos un aparato a la corriente y ese aparato recibe la corriente eléctrica y empieza a funcionar. Así en nuestra vida nos tenemos que conectar con el Señor. Cuando nos desconectamos, nos perdemos, nos vamos, nuestra mente se va, nos distraemos, cualquier cosa nos distrae, cualquier cosa nos confunde. Entonces estamos en el culto o estamos escuchando y estamos viendo a quién entra y quién dice algo y a quién se le cayó una moneda y no estamos conectados y nos tenemos que conectar, nos tenemos que enfocar porque si no perdemos la bendición. Si no el diablo viene y nos distrae así de fácil y perdemos la bendición. Tenemos que conectarnos con el Señor, tenemos que conectarnos a su palabra, ¿sí? Tenemos que entender muchas veces y recordar cada día que Dios, que nuestro Padre reina en los cielos. Sí.
y que a Él no se le escapa ningún detalle y que Él cuida de tu vida. Hay veces estamos tan afanados con tantos problemas. Hay veces que nos afanamos tanto por las cosas de este mundo, que nos desconectamos de Dios y nos conectamos al mundo y nos perdemos. Tenemos que confiar más en Dios. La palabra de Dios dice que no nos afanemos por nada y que oremos por todo. Así dice la palabra, que debemos orar por todo y que no nos debemos preocupar por nada. Debemos confiar en Dios, ¿sí? Siempre aparecen cosas en nuestras vidas. Siempre hay crisis y hay veces que las crisis son emocionales, hay veces que las crisis son familiares, hay veces que son matrimoniales, hay veces que los problemas son económicos o de salud. Y muchas veces esos problemas van a empujarte o van a querer desenfocarte, que pierdas tu propósito, que pierdas tu destino, que pierdas el rumbo por el cual Dios te llamó. Pero déjame decirte algo, que cada crisis, cada problema que Dios permite en tu vida, no son para hundirte ni para destruirte, sino para formar tu carácter, para que tu fe crezca, para que cada día conozcas más al Señor. Las crisis te ayudan a crecer en la fe, te ayudan a crecer en el amor al Señor. Por eso, cada problema es una oportunidad de ver un milagro de Dios en tu vida. Cada milagro, cada problema te va a ayudar a crecer un escalón más. ¿Sabes? Las uvas, para llegar a ser un buen vino, tienen que ser primero pisoteadas. El aceite, la aceituna, para llegar a ser un buen aceite de oliva, tienen que ser aplastadas para que pueda salir el mejor aceite. El diamante, para que tenga valor, tiene que ser trabajado. Y así es nuestra vida. Tu vida para Dios vale mucho más que un diamante, que el mejor aceite o el mejor vino. La palabra de Dios nos enseña que Él es el alfarero. Él es tu alfarero. Él te ha creado y el que te da forma. Por eso quiero animarte a que no bajes los brazos. Quiero animarte a que te enfoques en el Señor, que no pierdas tu propósito, que confíes en Dios y que puedas invitar a Jesús a tu casa, que puedas invitar a Jesús a que sea el centro de tu corazón, que puedas invitar a Jesús a que Él gobierne tu vida, tu casa, y Él va a hacer un milagro. Así que si te animás, cerrá tus ojos y yo quiero orar por tu vida. Quiero orar por cada uno de los que están escuchando esta palabra, para que hoy todos podamos enfocarnos en Jesús y todos podamos invitar a Jesús, no solamente a nuestras vidas, sino a nuestras casas. Recuerda que el Señor anhela, Él desea cenar contigo, pero eres tú el que tiene que hacer esa invitación. Por eso vamos a orar, y si nunca oraste, si nunca hiciste esta oración, yo quiero ayudarte a orar, ¿sí? Y quiero que repitas conmigo. No es el hecho de repetir por repetir, sino que lo puedas hacer con tu corazón, que puedas decir con todo tu corazón: Señor Jesús, yo te doy gracias en esta noche por poder escuchar tu palabra. Señor, yo hoy quiero invitarte a que entres en mi corazón, que entres en mi casa, Señor. Yo te anhelo, yo te deseo, yo busco de ti, Señor. Yo te quiero en mi vida, yo te quiero en mi casa. Yo te pido perdón por todos mis pecados.
Te pido perdón por toda falta. Y quiero pedirte, Señor, que me ayudes a estar enfocados en los propósitos que tú tienes con mi vida. Señor Jesús, yo quiero pedirte que tú hagas un milagro en mi vida, que tú hagas un milagro en mi casa. Tú sabes la situación que estoy pasando. Ayúdame, Señor. Y ahora quiero orar con todos ustedes y que podamos pedirle a Jesús que Él venga. Señor, ven. Ven, Señor. Ven, Señor, a nuestras vidas. Ven, Jesús. Ven a nuestras casas. Ven y llénanos con tu presencia. Señor, amamos tu presencia. Te amamos, Jesús. Te amamos con todo nuestro corazón. Y anhelamos, Señor, que tú vengas a nuestras casas. Señor, te invitamos y te anhelamos y te deseamos con todo nuestro corazón. Queremos que tú reines en nuestras vidas, que tú reines en nuestras casas, que tú seas nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que están viendo. Señor, tú conoces cada necesidad. Yo quiero pedirte ahora, Dios, que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos y que tú estés sobrando, Señor. Tú estés haciendo milagros. Señor, rompe cadenas en esta hora. Trae liberación, trae sanidad, trae cambios, trae vida, trae vida. Espíritu Santo, entra en cada casa y trae vida, trae poder. En la unción de tu Espíritu Santo, trayendo libertad, trayendo paz sobre los hogares, trayendo restauración, trayendo vida, haciendo milagros de sanidad, milagros, Señor. Señor, también te pido, Dios, que tú bendigas y prosperes la vida de cada hermano, de cada hermana. Señor, prospéralos, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Señor, amamos tu presencia y te damos gracias porque tú estás con nosotros. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te prospere, que Dios, Señor, llene tu casa, tu corazón de tu amor y de su misericordia. Levántate y fortalecete en el Señor. En el nombre de Jesús te bendigo. Bendigo tu vida y tu familia en el nombre de Jesús. El miércoles vamos a estar conectados de vuelta. Si vamos a estar en vivo o reunidos acá, pero por el Facebook vamos a estar saliendo. Así que te mando un abrazo grande. Que Dios te bendiga mucho. Si tenés alguna necesidad, escribinos y vamos a estar orando por tu vida. Que Dios te bendiga.